Bueno, bueno, el circuito doblador de voltaje, ese ya vimos el funcionamiento. Y ahora vamos a iniciar con otro tema que se llama el de circuitos recortadores. Están solicitando entrada. Bien, aquí ahora está en el circuito recortador, podemos observar la mezcla de dos fuentes, una fuente de alterna y una fuente de directa. Sí. Vamos a, ¿cuál va a ser lo que tenemos que hacer con este circuito? Vamos a tener que dibujar la salida. ¿Cuál va a ser la salida que vamos a obtener con este arreglo del circuito? Para esto nos vamos a apoyar de una tabla en el cual este diodo está polarizado en este caso, en el ánodo, por una señal senoidal de alterna de 10 volts RMS, y por el cátodo por una señal de directa de 5 volts de corriente continua, ¿sí? Para el caso de la señal de alterna, si la señal de alterna va a estar aplicada en el ánodo, y va a estar variante. Entonces, si ustedes observan en la columna del ánodo, va a estar varios voltajes variantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una señal que está variando con respecto del tiempo. ¿Cuál va a ser el voltaje de máximo alcanzado por esa fuente de 10 volts RMS? ¿Quién me dice? ¿Cuál va a ser el voltaje máximo o de pico? ¿Quién me dice? ¿Cuál va a ser el voltaje de máximo o de pico? ¿Cómo sé? ¿Es 14.1, profe? Es 14.1. ¿Cómo lo obtuvimos? Galván. Velázquez. Digo Velázquez. Bueno, no es que levantó la mano Galván. Ah, Bueno, disculpe. ok, a ver, Velázquez, ¿cómo lo obtuviste? Pues los 10 volts RMS por raíz de 2. Exactamente. Entonces, para obtener el voltaje máximo de pico de una señal senoidal, multiplico los volts RMS por raíz de 2. Sí, esto es exclusivamente para la señal senoidal. Bien, entonces, tengo el máximo voltaje alcanzado por la señal senoidal es de 14.1. Voy a tomar como máximo 14, ¿va? Voy a tomar 14 como uno de los valores de los voltajes instantáneos y voy a elegir otro que sería 10, elijo el 0, a partir del 0 elijo los complementos, ¿no? Las imágenes de 10 sería menos 10, de 14 menos 14. Ya con esas magnitudes me bastan. Por parte del cátodo, si ustedes observan, es una señal de continua. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre voy a tener 5 volts en cualquier instante de tiempo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Siempre voy a tener 5 volts y en el ánodo va a ser una señal variante. Y los escogí al azar. ¿Alguien tiene una duda? ¿No? Ok. No, profe. Ok, en la siguiente columna, si ustedes observan, dice voltaje del ánodo menos el cátodo. No es más que la diferencia de las dos columnas. Serían 14 menos 5, 9, 10 menos 5, 5, 0, menos 5 sería menos 5, menos 10, ahora ya estoy pasando para el semicírculo negativo, sería menos 10, menos 5, menos 15, menos 14, menos 5, menos 19. Bien, Profe, del resultado, sí, dime. perdón, ¿cómo Sí. definimos esos intervalos en la corriente alterna? En el ¿Cómo? voltaje Son alterna. voltajes instantáneos en los cuales voy a elegir voltajes por arriba del voltaje de referencia. ¿Cuál va a ser el voltaje de referencia? El voltaje de corriente continua, que en este caso vale 5 volts, ¿sí? Entonces elegí voltajes por arriba y por abajo. Entonces, empecé con los positivos, 14, 10 están por arriba de 5 volts, elegí el 0 y las imágenes sean menos 10 y menos 14. ¿Está bien? Ajá, entonces no hay como un patrón o una No, regla que... no. Son No. aleatorios. Obviamente, ¿qué regla debes de elegir? Que no sobrepase el voltaje de pico. Aquí no me vas a poner 18 volts, no existe. ¿Sí estamos de acuerdo? Ah, sí, sí, Aquí sí. no va a existir 18 volts, el máximo sería 14 ohms. Entonces, una de las reglas. Sí, otra de las reglas es que no vayas a incluir el mismo voltaje de referencia, en este caso 5 volts. No lo vayas a incluir, no lo vayan a incluir. ¿Sale? Bien, entonces, ya de la diferencia, ¿hubo alguna duda? Sí, ¿por qué al del ánodo le restó al del cátodo? Esa es una fórmula que tiene que aplicar. Es la fórmula.
¿Por convención? No. O sea, ¿por qué le resté el del cátodo? Porque de esta manera voy a obtener el voltaje entre ánodo y cátodo, ¿sí? Si yo tomo el voltaje en el ánodo y le resto el del cátodo, voy a tener que ánodo, cátodo del diodo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Para qué me va a servir el potencial entre ánodo y cátodo? Para ver si está conduciendo o está abierto, ¿sí? ¿Está en la región de conducción o está en la de no conducción? ¿Sí? ¿Cómo voy a saber que está en la región de conducción? Si el potencial entre ánodo y cátodo es positivo, entonces el diodo está en la región de conducción, está polarizado en forma directa. Si el resultado de la tercera columna es negativo, quiere decir que el diodo está en polarización inversa y por lo tanto no conduce. ¿Qué observo aparte? Ahora sí tomando como referencia a los 5 volts, que es el voltaje de corriente continua, ¿qué observo? Si los potenciales suben por arriba de los 5 volts, ¿qué sucede? En este caso suben para la señal de alterna, ¿sí? Se incrementan, ¿qué sucede? Si se incrementan los potenciales por arriba del voltaje de referencia, o sea, de 5 volts, ¿qué sucede? Pues el voltaje anodo y cátodo va a ser positivo. ¿Qué sucede para potenciales menores a 5 volts? ¿Sí? ¿Qué sucede? Por ejemplo, menos 10 y menos 14 son menores a 5 volts, 0 es menor a 5 volts. ¿Qué sucede? El potencial entre ánodo y cátodo es negativo. Entonces, para todos los valores mayores a 5 volts, está en polarización directa. Para todos los voltajes menores a 5 volts, el diodo está en inversa. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Continúo con la siguiente. Bien. El circuito equivalente para cuando el diodo está en inversa, o sea que no conduce, es un circuito abierto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si está el circuito abierto, la señal de alterna de 10 volts RMS no está, es como si no estuviera conectada al circuito. Y solamente tendría la fuente de corriente continua en serie con la resistencia. Por lo tanto, ¿cuál es el voltaje de salida en este instante mientras el diodo está abierto? Mientras el diodo está abierto, el voltaje de salida es de 5 volts. No hay de otra, o sea, no hay confusión. ¿Por qué? Porque es el único potencial conectado en este momento, ¿sí? Bien, ¿qué pasa ahora cuando el diodo está en directa? El circuito equivalente es el que se muestra, ¿sí? Aquí puedo observar con 2 puntitos que el diodo está en directa y se comporta como un cortocircuito, ¿sí? En este caso, la fuente va a circular, va a generar una corriente en sentido horario y va a servir como alimentación a la fuente de 5 volts. Bien, en este caso, ¿cuál va a ser el voltaje a la salida? Bueno, en este caso, el voltaje de salida lo puedo deducir de 2 maneras. Si uno sería sumando, haciendo el análisis de la malla externa en el cual involucra la fuente de 5 volts de directa más la resistencia de 10K, ¿verdad? Sería menos 5 volts, sería menos 10K por la corriente, igual al voltaje de salida. O la otra es, si ustedes observan, y tomando en cuenta el cortocircuito del diodo conduciendo, si ustedes observan, el voltaje de salida estaría en paralelo con la fuente de alterna. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la fuente. ¿Por qué pongo el voltaje de la fuente y no doy un valor? Porque es una señal variante en el tiempo, ¿sí? Entonces voy a poner en este caso como voltaje de la fuente, porque es variante en el tiempo. ¿Cuál va a ser la gráfica de salida? Bien, entonces dijimos que para todos los voltajes mayores a 5 volts, el diodo conduce. ¿Cuál va a ser la salida? Va a ser el voltaje de la fuente. ¿Cuál va a ser el voltaje de la fuente? Pues la señal senoidal. Entonces, si ustedes observan, a partir de la referencia que es 5 volts, tengo la señal senoidal sin cambio, ¿verdad? Entonces, es la señal de la fuente. ¿Qué sucede para voltajes menores a 5 volts? Para voltajes menores a 5 volts, el diodo se abre y ¿cuál va a ser la salida? 5 volts. Entonces, todos los voltajes menores a 5 volts, si ustedes observan, ahí hay una rayita entre pi y 2pi aproximadamente, ¿verdad? 5 volts. Y nuevamente se vuelve a repetir, voltajes mayores a 5 volts,
El voltaje va a ser el de la fuente y luego va a ser para voltajes menores a 5 volts, van a ser 5 volts. Entonces, ahí se muestra la gráfica de salida. ¿Dudas? 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 ¿No? Bien, vamos a continuar con otro ejercicio. Ahora voy a cambiar de posición al diodo. ¿Sí? ¿Qué va a suceder en este caso? Voy a armar nuevamente mi gráfica. Armo mi gráfica y voy a llenarlo. En el ánodo, si ustedes observan, siempre va a haber 5 volts positivos. ¿Por qué positivos? Porque la placa mayor está conectado al ánodo del diodo. En todo momento, en todo instante, va a valer 5 volts. ¿Cuál va a ser el voltaje en el cátodo? En el voltaje del cátodo está conectada una señal variante en el tiempo de 10 volts RMS. Multiplicando 10 por raíz de 2, obtengo que el voltaje de pico va a ser 14, 14. Entonces, para el voltaje del cátodo voy a elegir el valor máximo. En este caso voy a eliminar la fracción y me quedo con 14. Y voy a elegir valores que estén por arriba y por abajo del voltaje de referencia, o sea, de 5 volts. 14, 10, 0, menos 10, menos 14. Ustedes observan, no incluí los 5 volts. Hago la respectiva diferencia. 5 menos 14, menos 9. 5 menos 10, menos 15. Digo, 5 menos 10, menos 5. 5 menos 0, 5. 5 menos 10, 15. 5 menos 14, 19. ¿Sí? Bien. De esta tabla lo que me va a interesar es en qué momento va a conducir el diodo y en qué momento no lo va a hacer. Entonces, para potenciales negativos entre ánodo y cátodo, el diodo está polarizado en inversa y no conduce. Esto va a suceder ahora para todos los valores mayores a 5 volts. ¿Qué sucede para los voltajes menores a 5 volts? Para voltajes menores a 5 volts, el diodo está polarizado en directa. ¿Por qué? Porque todas las magnitudes resultantes son positivas. Entonces, el diodo conduce y esto sucede para magnitudes menores a la referencia, o sea, a 5 volts. ¿Cuál va a ser el circuito equivalente para cuando no conduce el diodo y cuál va a ser su salida? Cuando no conduce el diodo se comporta como un circuito abierto. ¿Y cuál va a ser la salida? En este caso, la rama en donde se encuentra la fuente de directa es como si no existiera, ya que el diodo está abierto. El único potencial va a ser el voltaje de la fuente. Lo dejé como incógnita, ya que el voltaje RMS está variando con respecto del tiempo. Por eso lo dejé como incógnita y lo llamé voltaje de la fuente. Entonces, el voltaje de salida para todos los valores mayores a 5 volts en el cual el diodo no conduce, el voltaje de salida va a ser el voltaje de la fuente. Entendiéndose por voltaje de la fuente, la señal senoidal. ¿Qué sucede para voltajes menores a 5 volts? El diodo conduce, se comporta como un cortocircuito. ¿Y cuál va a ser la señal de salida? El voltaje de salida. Si ustedes observan, el voltaje de corriente continua está en paralelo con el voltaje de salida. ¿Sí lo observan? Entonces, y no hay ningún potencial. Por lo tanto, el voltaje de salida en este caso va a ser 5 volts. ¿Qué sucede? Bueno, ¿qué otra manera puedo calcular el voltaje de salida? Lo puedo hacer a través de la diferencia entre la fuente de 10 volts RMS menos la caída en la resistencia de 10K, pero sería un poquito más complicado, ¿verdad? Entonces, de forma directa, yo observo que el voltaje de salida está en paralelo o corresponde a la fuente de corriente continua de 5 volts, ¿sí? Y esto va a ser para todos los voltajes menores a 5 volts. Bien, ¿cuál va a ser la gráfica de salida? Entonces observamos que para todos los voltajes mayores a 5 volts, el diodo no conduce. ¿Y cuál va a ser la salida? El voltaje de la fuente. Aquí lo tengo, todo el semiciclo positivo, la cresta. ¿Qué sucede para voltajes menores a 5 volts? Para voltajes menores a 5 volts, el voltaje de salida va a ser de 5. Entonces, todos los menores a 5 volts van a valer 5. Entonces, aquí podemos observarlo en la gráfica. ¿Sí? ¿Dudas del funcionamiento de estos circuitos? ¿Dudas, preguntas? Disculpe, ¿puedes volver a explicar otra vez esa gráfica, la última, por favor? Esta última gráfica. Sí. Bien. Ok, esta gráfica la construyo a partir de los circuitos equivalentes. Para cuando el diodo no conduce y para cuando el diodo.
¿sí? Entonces, si ustedes observan, en línea punteada está la señal senoidal. Está la señal senoidal. Y en base a esa señal senoidal voy a dibujar la salida, ¿sí? ¿Qué sucede para todos los voltajes mayores a 5 volts? ¿Sí? El circuito equivalente me dice que el voltaje de salida para este caso va a ser igual al voltaje de la fuente. Entonces identifico todos los voltajes instantáneos mayores a 5 volts. Hasta 14, de 14 hasta 5, y hasta ahí son todos los voltajes menores a 5 volts. ¿Qué sucede para todos los voltajes menores a 5 volts? Para menores a 5 volts, el voltaje de salida va a ser 5 volts de corriente continua. Me regreso a la gráfica, identifico nuevamente los voltajes, el voltaje instantáneo 5 volts y visualizo cuáles son menores a 5 volts. Bueno, observo que hacia abajo son menores a 5 volts, pero me dice que para esos voltajes el voltaje de salida va a ser a 5 volts. Va a ser limitado a 5 volts. Entonces tengo toda una línea recta de ese intervalo hasta el siguiente semiciclo. Y de esa manera se vuelve a repetir la historia, ¿no? Entonces, dudas con respecto al funcionamiento de estos circuitos recortadores. Se llaman circuitos recortadores, ¿no? A ver, continuamos con ejercicios. Bien. Bueno, ya puse una fuente de directa de 3 volts y un 8 volts, ¿sí? Identifico los voltajes para ponerlos en mi tabla. En el ánodo, tengo un voltaje constante de 3 volts. En cualquier momento, como ustedes pueden observar en la columna del voltaje del ánodo, siempre va a valer 3 volts. En el cátodo va a haber un voltaje variante. Multiplico 8 por raíz de 2, tengo 31. Elimino la fracción y voy a empezar con el 11. 11, de ahí voy a elegir valores por arriba de 3 volts y por abajo de 3 volts sin tocarlo. Entonces, elegí el máximo que es 11, elegí un 5, elegí el 0 y las imágenes de los voltajes previamente elegidos. Serían menos 5, menos 11. Voy a hacer la diferencia. En la tercera columna hago la diferencia. 3 menos 11 sería menos 8. 3 menos 5 sería menos 2. 3 menos 0 sería 3. 3 menos 5 sería 8. 3 menos 11 sería 14. Bien, de esta tabla voy a ver cuál va a ser el funcionamiento del circuito. Entonces, si los potenciales son negativos, ¿qué quiere decir? Que el diodo se encuentra en polarización inversa y por lo tanto se va a encontrar abierto, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder esto? Va a ser para todos los voltajes mayores a la referencia, en este caso mayores a 3 volts. ¿Qué sucede para todos los potenciales positivos? En todos los potenciales positivos resulta que el diodo está polarizado en directa y por lo tanto conduce. ¿Y cuándo sucede esto? Para todos los potenciales menores a 3 volts, que es la referencia, ¿sí? Bien, me voy a los circuitos y voy a ver la gráfica finalmente. Bien, si el diodo está abierto, ¿sí? ¿Cuál va a ser el voltaje de salida? Pues aquí el voltaje de salida, si el diodo está abierto, la fuente de alterna es como si no existiera. ¿Cuál va a ser la salida? Va a ser 3 volts. ¿Por qué no le resté la caída en 10K? Porque está abierto, no hay circulación de corriente. Entonces el voltaje de salida va a ser exclusivamente 3 volts. Ya tengo mis 3 volts para esta etapa. Para cuando el diodo está conduciendo, ¿qué va a pasar? Para cuando el diodo está conduciendo, sí, dime, Alfredo. Ahí dijo que no le había prestado el voltaje de la resistencia porque está abierto, pero si hubiera completado el circuito ya habría una pérdida por la resistencia. Una pérdida, sí. Ok. Sí, pero en este caso no se dan. En este caso no van a dar. Ok, solo ¿Sí? era eso. Gracias. Ok. Continuamos. Bien, para cuando el diodo está en directa, se comporta como un cortocircuito, ¿sí? Entonces, en este caso se va a generar una corriente durante toda la malla. Por toda la malla durante todo este instante, ¿verdad? En que el diodo permanezca conduciendo.
Ahora la pregunta, ¿cuál va a ser el voltaje de salida? El voltaje de salida lo puedo calcular de dos maneras. Haciendo el análisis de la malla que involucra la batería de 3 volts, la resistencia de 10K, haciendo la diferencia, o bien diciendo directamente, como si ustedes observan, no hay ninguna oposición en la malla externa, entonces digo que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces, en este caso, para cuando el diodo está conduciendo, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la fuente, y esto va a ser para voltajes menores a 3 volts. En la parte, cuando el diodo no está conduciendo, es para voltajes mayores a 3 volts. Entonces, voy a dibujar mi señal de salida. Se supone que aquí tengo mi señal completa, y voy a identificar mi referencia, que son los 3 volts. ¿Qué sucede para voltajes mayores a 3 volts? Que son de 3 volts, o sea, la cresta. ¿Qué sucede? El voltaje de salida va a ser 3 volts. Entonces, esta señal va a ser recortada a 3 volts. ¿Qué pasa con los voltajes menores a 3 volts? Para todos los voltajes menores a 3 volts, el voltaje de salida va a ser el voltaje de la fuente. Entonces, el voltaje de la fuente no se inmuta, no le pasa nada. Y este va a ser el voltaje de salida. Esa va a ser la gráfica del voltaje de salida. ¿Dudas, dudas, dudas? ¿No? Continuamos. Vamos Yo tengo duda. sí, dime. Cuando el circuito está abierto, dice Sí, que el voltaje no va a rebasar los 3 volts, pero entonces va a haber voltaje negativo. no. Va a haber, no, espera, es que lo estoy analizando por partes, ¿sí? Lo estoy analizando por partes. Para el caso en que el diodo está abierto, exclusivamente la salida va a ser 3 volts, va a haber parte negativa en este momento. Si tú observas la gráfica, no va a haber parte negativa en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando el diodo conduce? Cuando el diodo conduce, sí, y esto sucede para voltajes menores a 3 volts, y en esta parte ya se involucran los voltajes negativos, ya que son menores a 3 volts. Y aquí tengo los voltajes negativos de la señal senoidal, ¿sí? ¿Duda? ¿Sí te contesté tu duda? ¿Sí te resolví tu duda? Entonces va a ser un voltaje continuo. No, no. Si tú No, observas no va a haber nada. ¿sí puedes observar la gráfica que está del lado Sí, sí, derecho? sí. Sí, sí, ¿Sí? lo estoy viendo. A ver, entonces, si observas que de 0 a 3 volts, todos son positivos, todas esas magnitudes son positivas, ¿estás de acuerdo? Sí. Al momento de estar el cruce por cero, que es pi, ¿sí? De ese cruce por cero hacia abajo son magnitudes negativas, ¿sí? Entonces, no sé por qué me digas que no hay magnitudes negativas, o semiciclo negativo, Sí, ok, ok. ¿sí? Ok. Sí, Entonces, profe. Perdón. continuamos con el siguiente. Yo tengo otra duda, profe. Sí, dime. ¿Por qué comenzamos a graficar cuando el diodo está abierto y después cuando el diodo está cerrado? No, en este caso, porque así lo estoy suponiendo, pero tú lo puedes graficar como gustes, pero la gráfica te debe dar exactamente la misma, ¿sí? Te debe dar la misma, no debe de haber diferencia en lo que respecta a la gráfica. Puedes iniciar para voltajes menores y después para mayores, no debe de haber ningún problema. La Y gráfica debe cuando ser dice que actúa como cortocircuito, ¿cómo funciona eso? como cortocircuito. Ahí Aquí está la gráfica. No entiendo bien tu pregunta, tu duda. ¿Por qué cortocircuito? ¿Por qué se le dice así? Porque el diodo está conduciendo. Cuando está el diodo polarizado en forma directa, se dice que está conduciendo y su comportamiento es el de un cortocircuito. ¿Sí se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Ahora, si ustedes observan, el diodo cambió de sentido. Ahora apunta hacia abajo. Tengo un voltaje de referencia de 3 volts positivos y 8 volts RMS por parte del ánodo. Nuevamente voy a elegir voltajes por arriba del voltaje de referencia de 3 y por abajo del voltaje de referencia, sin incluirlo. Entonces, ¿en dónde voy a colocar esos voltajes variantes? En el ánodo, ya que es donde está conectada
la fuente de alterno. Entonces, ¿cuál es el voltaje máximo alcanzado para este caso? Serían 11.31, elimino la fracción y me quedo con el 11. Elijo 11 al azar, bueno, el 11 como voltaje máximo, y elijo al azar el 5 que está por arriba de 3 volts, elijo 0 y elijo las imágenes menos 5 menos 11. El voltaje en el cátodo es en todo momento va a estar en 3 volts, en todo momento. ¿Por qué? Porque es corriente continua. Entonces ya lleno mi tabla, hago mis diferencias. 11 menos 3, 8. 5 menos 3, 2. 0 menos 3, menos 3. Menos 5 menos 3, menos 8. Menos 11 menos 3, menos 14. ¿Sí? El resultado de la tabla, ¿qué voy a averiguar? Que todos los potenciales negativos en la tercera columna me van a decir que el diodo está abierto. ¿Por qué está abierto? Porque tiene aplicado un potencial negativo. Para eso me sirve la tabla. El potencial positivo entre las terminales ánodo a cátodo me indica que mi diodo está en directa y va a estar conduciendo. ¿Y qué va a suceder esto para voltajes mayores a 3 volts? Y el potencial negativo se va a presentar para voltajes menores a 3 volts, ¿sí? Siempre va a ser con respecto a la referencia, al voltaje de referencia, ¿sí? Esta tabla. Vamos a ver cómo van a ser los circuitos equivalentes. Bien. Aquí tengo el circuito equivalente para cuando el diodo está abierto. Y eso sucede para voltajes menores a 3 volts, o sea, cuando el diodo no conduce. Cuando el diodo no conduce, ¿cuál va a ser el voltaje de salida? Si ustedes observan, no hay de otra más que el voltaje de la fuente, o sea, el voltaje de la señal de alterno. Aquí en este caso, para voltajes menores a 3 volts, el voltaje de salida va a ser el voltaje de la fuente. ¿Cuál es el circuito equivalente para cuando el diodo está en directo? Como el diodo se comporta en cortocircuito cuando está en directa, ¿cuál va a ser el voltaje de salida? Si ustedes observan, el voltaje de salida está en paralelo con el potencial del voltaje de corriente continua de 3 volts, ¿sí? O bien, sería el voltaje de la fuente menos la caída de potencial de la resistencia de 10K, que en este caso lo más fácil es decir, ¿sabes qué? El voltaje de salida es igual a 3 volts y ya. Bien, voy a construir la gráfica. Mi gráfica, entonces voy a identificar todas las magnitudes. El voltaje, bueno, aquí la fuente no va a conducir para voltajes menores a 3 volts. El diodo no va a conducir para voltajes menores a 3 volts. Y la salida va a ser el voltaje de la fuente. Aquí puse voltaje de la fuente. Entonces, ¿cuáles son los voltajes menores a 3 volts? Todos los voltajes negativos son menores al voltaje de la fuente. Y todos los voltajes por arriba de 3 volts, el diodo conduce y la salida va a ser reportada a 3 volts. ¿Sí? ¿Dudas? 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 Aunque aquí, bueno, aquí dibuja al revés la señal. Permítanme. Sí, acá dibuja al revés la señal, pero déjenme ver esta. Déjenme copiar esta. La vuelvo.
Permítanme, ingenieros, aquí tengo un problema. A ver. Está así. Entonces, ok, vamos a ver. Para voltajes menores a 3 volts, el diodo no conduce y la salida va a ser el voltaje de la fuente. Entonces, permítanme, vamos a dibujar el voltaje de la fuente. Entonces, voy a poner esta parte. Aquí está. Bien. Pero eso es para voltajes menores. Perdón, es el voltaje menores a 3 volts. Entonces, ¿cuáles son los voltajes menores a 3 volts? Son estos. ¿Qué sucede para voltajes mayores a 3 volts? ¿Cuáles serían los voltajes mayores a 3 volts? Todos los que rebasen esta línea ahora. Entonces, todos los voltajes mayores a 3 volts serían todos estos y el voltaje de salida sería 3 volts. Entonces, lo que voy a hacer, voy a poner esto y de esta señal le voy a quitar la parte que es mayor a 3 volts. Déjenme cuadrar esto. Y aquí, este cuadro lo vas a... Entonces, de esta manera quedaría la salida. Entonces, dudas, compañeros. Dudas, para voltajes menores a 3 volts, el diodo no conduce y el voltaje de salida sería el voltaje de la fuente. Entonces, si ustedes observan, todos los voltajes menores a 3 volts o todos los voltajes instantáneos menores a 3 volts pasan sin ningún problema. ¿Qué pasa para todos los voltajes mayores a 3 volts? El diodo conduce y el voltaje de salida sería igual a 3 volts. Entonces, aquí tengo los voltajes mayores serían recortados a 3 volts. Y nuevamente se vuelve a repetir. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Continúo con el siguiente ejercicio. ¿Sí? Bien. El siguiente ejercicio tengo el diodo en la parte en serie con la fuente de alterna. Por parte en el ánodo tengo menos 6 volts y en el cátodo tengo una fuente de 12 volts RMS. ¿Sí? Voy a llenar mi tabla. La parte del ánodo, ¿qué sucede aquí? ¿Está bien la tabla o está mal, compañeros? En el ánodo, ¿qué voltaje tengo?
¿Quién me puede apoyar? Y si tiene -6, profe. Tengo -6 Menos volts. 6. Sí, ¿Ok? por la salida de la fuente, sí. Exactamente, es por la posición de la fuente, ¿verdad? La placa pequeñita, que es el potencial negativo, sería -6 volts. ¿Qué pasa en el cátodo? En el cátodo tengo una señal variante en el tiempo, que es de 12 volts RMS. Entonces, 12 por raíz de 2 sería 1697. Bien, entonces voy a agarrar voltajes por arriba del potencial, que es de 6 volts. Entonces, pongo voltajes positivos. En este caso no agarré el máximo, agarré 14, pero estoy cumpliendo con la regla de que está por arriba de la magnitud de 6 volts. Entonces, son 14, 10, 0, -10, -14. ¿Sí? Entonces, no incluí el voltaje de referencia dentro de mis voltajes a comparar y tampoco incluí el voltaje de pico, ¿verdad? Con estos valores me basta para visualizar cómo trabaja el circuito. Voy a hacer la diferencia del potencial. -6 -14 sería -20. -6 -10 sería -16. -6 -0 sería -6. -6 -10 -10 sería 4. -6 -14 sería 8. De la tabla, lo que me interesa es saber si el potencial entre las terminales del diodo es positivo o es negativo. Si es negativo el potencial, el diodo está en inversa y por lo tanto se abre, ya que no va a conducir. Si la diferencia es positiva, el diodo está polarizado en directa y conduce. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el circuito equivalente para cuando conduce el diodo y para cuando está abierto? Para cuando el diodo no conduce, ¿cuál va a ser el voltaje de salida? Pues aquí no hay de otra, va a ser el voltaje de la fuente de corriente continua, o sea, -6 volts. ¿Qué sucede para cuando el voltaje es menor a -6 volts? Cuando es menor a -6 volts, si ustedes observan, rápidamente detecto que el voltaje de salida está en paralelo con la fuente RMS o la fuente de alterno. El voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la fuente. Entonces voy a dibujar mi gráfica y voy a marcar la salida. Entonces, ¿qué sucede para voltajes menores a -6 volts? Identifico -6 volts. Y para voltajes menores a -6 volts, ¿qué va a suceder? Va a ser igual, menores a -6 volts, la salida va a ser igual a -6. Entonces, ¿cuáles son todos esos valores menores a -6? Aquí está mal la gráfica, ¿verdad? ¿Y cuáles son los voltajes mayores a -6 volts? Mayores estarían por arriba y menores estarían por abajo de -6 volts, ¿sí? Entonces, para los voltajes menores a -6 volts, ¿cuál va a ser el voltaje de salida? Va a ser el de la fuente. Entonces, todos los voltajes menores a -6 volts sería todo este semiciclo, y todos los voltajes mayores a -6, que están por arriba del -6, va a ser el voltaje de -6 volts. Entonces, si ustedes observan, todo lo que era el semiciclo negativo está recortado a -6, ¿sí? Todos los que son voltajes menores a -6 serían tal cual, pasarían tal cual, como voltaje de la señal senoidal. ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas? ¿No? Profe, ¿podría repetir lo último? No le entendí muy bien. A la gráfica, ¿sí? Con respecto a los circuitos equivalentes para cuando el diodo conduce y para cuando el diodo no conduce, ¿hay alguna duda? No. Sí, no, permítame un momento. Entonces, ¿hay duda? ¿Hay duda con respecto a cuáles son los circuitos equivalentes? ¿Cómo se dibujan los circuitos equivalentes? Para cuando el diodo está en inversa y para cuando el diodo está en directa. ¿Hay duda? No, profe. No. Ok. ¿Hay duda para determinar los voltajes de salida para cada uno de los circuitos equivalentes? ¿Hay duda? Solamente se resta, ¿no? ¿Cómo se resta?
se elimina, ¿no? Se eliminan los voltajes en la gráfica. ¿Sí? O sea, para obtener la gráfica los vamos a eliminar dependiendo si el diodo conduce o no conduce. Por ejemplo, aquí en la condición de que para todos los voltajes mayores a menos 6 volts, el diodo no conduce. ¿Y cuál es la salida? Menos 6 volts. Entonces me voy a la gráfica, identifico los voltajes menores a menos 6 volts. Aquí tengo menos 6 volts, identifico y me dice que la salida para todos esos voltajes va a ser menos 6 volts. Entonces aquí observo una raya de menos 6 volts. ¿Sí? Bien, esa sería para la primera parte. Para la primera, el primer equivalente, cuando el diodo está abierto. Para cuando el diodo está conduciendo, ¿qué sucede? Para cuando el diodo está conduciendo, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de la fuente. Entonces, ¿cuáles son esos voltajes? Y eso va a ocurrir para todos los voltajes menores a menos 6 volts. Pues identifico cuáles son los voltajes menores a menos 6 volts y tengo que son estos, ¿verdad? Todos estos menores a menos 6 volts. ¿Y cuál va a ser la salida? Va a ser el voltaje de la fuente tal cual. Y nuevamente se vuelve a repetir la historia, ¿verdad? Voltajes mayores a menos 6 volts van a ser recortados a menos 6 y voltajes menores a menos 6 volts va a ser el voltaje de la fuente. ¿Sí? Entonces, dudas, ¿no? Perdón, ¿por qué el voltaje ahí es negativo? Bueno, es menos 6. ¿En dónde? ¿Aquí en menos 6? ¿En menos 6 en Bueno. esta gráfica? Ok. ¿Por qué el voltaje de la fuente? ¿Por qué el voltaje a la salida en este circuito es menos 6? ¿Esa es la duda? Porque si ustedes observan, tengo en la parte superior de la salida del circuito un potencial positivo que sería el terminal de mi osciloscopio. En la parte inferior tengo el potencial negativo que sería el terminal de mi osciloscopio. Entonces, estos potenciales siempre, las terminales van a ser arriba un potencial positivo y arriba un potencial negativo. Estoy hablando de las terminales de mi instrumento de medición llamado osciloscopio. ¿Sí? Siempre van a llevar esa posición, siempre va a ser más arriba y menos abajo. Bien, entonces, si yo veo los potenciales de mi instrumento de medición con respecto a la batería que le estoy midiendo el voltaje, ¿cómo son? Son contrarias. El potencial positivo corresponde a la placa pequeña de la batería, que es el potencial negativo. El potencial negativo de mi instrumento de medición está conectado al potencial positivo de mi batería, por lo tanto, están al contrario y eso significa que sería un signo menos 6 volts. Si las polaridades si coinciden el potencial positivo con la placa mayor que es positiva, coincide, entonces serían positivos. Sería la salida positiva. ¿Sí se entendió, compañera, o te confundí más? Sí, gracias, perdón. Sí, ok. ¿Dudas, compañeros? ¿Alguna otra duda? ¿Duda? ¿No? Bien, entonces, con respecto a la señal de salida, ¿hubo dudas? Lo recomendable es que lo vuelvan a hacer desde cero ustedes. Cada uno de los ejercicios traten de llenar las tablas y de comprender los circuitos. Son muchos ejercicios como para que puedan practicar. Bien, aquí tengo otro ejercicio. Tengo una fuente de 12 volts RMS y tengo ahora en el lado del cátodo un potencial negativo. Sí, o sea, la placa pequeña apunta al cátodo del diodo. Voy a llenar mi respectiva tabla. El voltaje de pico en este caso sería 1697. Nuevamente no tomé el voltaje de pico, sino uno menor, pero que está dentro de los límites, ¿verdad? O sea, es mayor a la magnitud de 6 volts. O sea, estoy hablando del valor absoluto del voltaje de referencia. Entonces aquí puse 14, 10, 6, menos 10, menos 14, no incluí los 6 volts. Del lado del cátodo siempre va a haber un potencial de menos 6, siempre, ¿sí? La diferencia ánodo menos cátodo, 14 menos 6 sería 20, 10 menos 6 sería 16, 14 menos 6, perdón, sería 20, 10 menos 6 sería 16, 0 menos 6 sería 6, menos 10 menos 6 sería menos 4, 14 menos 6 sería menos 8. ¿Por qué es el menos? Porque aquí ese es el de la fórmula, ánodo menos cátodo, por eso le antecede un signo negativo. Bien,
Nuevamente, los potenciales positivos entre ánodo y cátodo me indican que el diodo está polarizado en forma directa y por lo tanto conduce. O sea, su comportamiento sería como un cortocircuito. Si el potencial entre las terminales del diodo es negativo, el diodo no conduce y su comportamiento es como un circuito abierto. ¿Qué sucede esto para todos los voltajes menores a la referencia? Y son positivos para todos los voltajes mayores a la referencia, o sea, mayores a -6 o menores a -6. ¿Cuáles serían los circuitos equivalentes? Para voltajes mayores, menores a -6, el diodo no conduce. ¿Cuál es el circuito equivalente? ¿Cuál es el voltaje de salida? El voltaje de salida, ya que no está conectada a la fuente de directa, el único voltaje que tendría que medir sería el voltaje de la fuente. Entonces, ¿cuál es el voltaje de salida para este caso? Va a ser el voltaje de la fuente. ¿Cuál es el voltaje de salida para cuando el diodo está conduciendo? Si ustedes observan, el voltaje de salida corresponde a la magnitud del voltaje de corriente, de la batería de corriente continua. Entonces sería igual a -6. ¿Por qué es -6? Porque las polaridades que estoy poniendo como de mis terminales del osciloscopio están al revés con las polaridades de la batería. Por lo tanto, sería -6 volts. ¿Cuál va a ser la gráfica de salida? Bueno, para todos los voltajes menores a -6, aquí tengo todos los voltajes menores a -6, ¿sí? Los voltajes menores a -6 va a ser el voltaje de la fuente. Entonces, ¿cuáles son todos los del semiciclo negativo que son menores a -6? Pasan sin ningún problema. Para todos los voltajes mayores a -6, los voltajes son recortados a -6. Entonces, todos estos voltajes que veo con línea punteada, que son positivos, que están por arriba de -6, van a ser recortados a -6 volts. A -6 volts. ¿Sí? Y de esa manera quedaría la señal de salida. Nuevamente se vuelve a repetir, todos los voltajes mayores a -6 serían recortados a -6, y se vuelve a repetir que para todos los voltajes menores a -6 vuelve a ser el voltaje de la fuente. ¿Dudas, ingenieros? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Ok, entonces, ¿me podrían de tarea realizar este circuito? Este circuito que tengo en pantalla. Tengo una batería de -2 en el cátodo. En el ánodo tengo una fuente de 6 volts RMS. ¿Lo podrían realizar, por favor? De tarea. Y lo vemos la siguiente clase, que vendría siendo el lunes. ¿Sí? Y el siguiente sería el ¿Con 8. gráfica? Con todo completito. Y el siguiente sería este. El circuito 8. ¿Sí? ¿Es igual de tarea? También de tarea. Son dos que se quedan de tarea, por favor. Profe, ¿podría poner el primero, por favor? Sí, permíteme. ¿Ya copiaron el 8? ¿Ya? Ya, profe. Ok, paso al 7. Ya. Paso al 7, aquí está. Entonces los hacen de tarea y el próximo lunes vemos las dudas, a ver si lo pudieron realizar. ¿Sale? Claro, dice. Vale, Ok, profe, entonces, profe. dime. No, lo que sí que está bien. Ok, entonces, continuamos el siguiente lunes, por favor, y nos vemos, para los que llevan el laboratorio el viernes, nos vemos.